auscultación. La primera pregunta es, ¿para qué sirve la auscultación? Para escuchar a sus compañeros, ¿no? Pero desde el punto de vista semiológico, la auscultación sirve para identificar un sonido que me puede producir, ¿qué cosa? Que me puede producir los tres estados de la materia. Es decir, un sonido que me produzca un líquido, un sonido que me produzca un sólido y un sonido que me produzca un gaseoso, ¿no? Típico entonces. Cuando evaluamos aparato respiratorio, ¿qué evaluamos ahí? Gaseoso, gas, aire. Cuando evaluamos aparato circulatorio, líquido. Y cuando evaluamos órganos sólidos, ¿no? Órganos sólidos como el hígado, el riñón, el vaso, ¿no? El corazón per se como órgano sólido, entonces ahí hablamos de sólido. Entonces, en la cabeza, ¿qué cosas creen que puedo evaluar desde el punto de vista de la auscultación? Ya les he dicho, los vasos, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a transmitir el sonido de un líquido, la sangre, ¿no? Vamos a considerarlo como un líquido, ¿no? ¿Y en qué casos qué cosa voy a buscar a la auscultación? Si es que trato de buscar vasos, ¿y dónde voy a buscar? ¿Dónde creen que lo puedo buscar? Lo podré buscar en el mentón, lo podré buscar en la articulación temporomandibular, lo podré buscar en la región temporal, en la región palpebral, en la región occipital, en la región prioritaria. Yo voy a ir tratando de ver dónde es más accesible. ¿Qué cosa? ¿Dónde es más accesible la evaluación de un vaso? ¿Sí o no? ¿Y dónde será más accesible la evaluación de un vaso? ¿Dónde el vaso está más superficial? ¿No? El vaso más superficial, por ejemplo, ustedes han escuchado de la famosa arteritis temporal. ¿Han escuchado eso? Inflamación de una arteria, la zona temporal. Bueno, la zona temporal es una zona que está ricamente vascularizada y los vasos que es superficial. Entonces, yo puedo identificar qué cosa? Una alteración en el flujo de qué? El líquido a ese nivel. Entonces, hay una fístula, no hay un aneurisma o simplemente hay una estenosis, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes, entonces, la ocultación de cabeza temporal. Otro lugar, ¿para qué? Para ver si es que hay malformaciones arteriovenosas, si es que hay estenosis, para ver si es que hay una alteración traumática de los condicionó una fístula, en fin. ¿Qué otra parte se puede prestar en la cabeza a la auscultación? Alguien dirá en el globo ocular. En el globo ocular es ricamente vascularizado. Y yo puedo detectar ahí también la posibilidad de un sonido que me produzca una alteración en el movimiento de la sangre y por lo tanto, otra cosa, ¿no? Lo que ustedes conocen como son, pero en radiología lo van a hacer todo. Entonces hay zonas que sí me pueden. ¿Para qué más me puede servir la auscultación? En sólidos habíamos dicho, ¿no? Entonces, el cambio, yo, por ejemplo, tratando de producir un sonido a nivel del macizo craneano, yo puedo ir buscando en qué momento hay un cambio de ese sonido, es que yo estoy apuntando. Y entonces puedo decir, en este lugar está engrosado, por ejemplo, la enfermedad de Fayet, ¿no? Que te produce un engrosamiento, ¿no? O las enfermedades fibrolíticas que te producen engrosamiento y adelgazamiento. En fin, entonces, es importante siempre los pasos clínicos, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Y ahora vamos a continuar con lo que había quedado pendiente de la clase, ¿no? La evaluación, ya habíamos hecho lo que era cejas, pestañas, párpado, ¿no? Globo ocular, en el globo ocular habíamos visto ya la pupila, habíamos visto la conjuntiva, habíamos visto todas las estructuras que son anexas al globo ocular. Por lo tanto, ahora nos tocará evaluar la pirámide nasal o la nariz. En ese sentido, ¿qué me interesa evaluar de la nariz? Me interesa evaluar su forma, me interesa evaluar su posición, me interesa evaluar su función, ¿no? Es importante, cuando yo evalúo desde el punto de vista semiológico, debo ver la forma, debo ver
a estar en relación a la talla, va a estar en relación a la raza, va a estar en relación al sexo, va a estar en relación a una situación hereditaria, en fin, son cuestiones constitucionales anatómicas que pueden ser normales, manteniendo sus partes, ¿no? La parte blanda y la parte ósea, ¿no? Desde el punto de vista de la anatomía, yo ya no voy a repetir, ustedes conocen mejor que yo cuáles son las partes y cómo está estructurado la nariz desde el punto de vista anatómico. Quizás nosotros vamos a evaluar desde el punto de vista fisiológico y sobre todo desde el punto de vista semiológico. Entonces, a la inspección, la siguiente, a la inspección yo tengo que ver la forma. Y en la forma, ¿no?, puede haber alteraciones como consecuencia de problemas patológicos, sobre todo infecciosos, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, de la sífilis, que te puede producir una nariz en silla de montar, ¿no? O en el caso del mixedema, que hay una infiltración de un tejido mixedematoso a nivel de la pirámide nasal y entonces una nariz ancha, ¿no? En silla de montar ustedes han visto una silla de montar, ¿no? Entonces hay un hundimiento a nivel de ¿dónde? ¿Cómo se llama esto? La parte media, a nivel del tabique, ¿no? Porque lo que continúa del tabique hacia adentro, ¿cómo se llama? El septo, ¿no? Es otra cosa. Entonces, a nivel del tabique puedo yo encontrar un hundimiento y puedo relacionarlo y de repente decir que se trata de una nariz en silla de montar relacionado a un problema de tipo infeccioso secundario. ¿Qué cosa es la rinofima? ¿No? Nuevamente, en la clase, para que ustedes introduzcan términos ya semiológicos para que describan su historia clínica. Entonces, puede haber engrosamiento en las alas de la nariz, ¿no? En las alas de la nariz, y rodea toda la parte de la pirámide nasal, y entonces decimos, ustedes han escuchado la nariz como un rocoto, ¿no? Hay alteraciones en la dermis, en la epidermis, hay un eritema, hay un engrosamiento de la piel, puede en algunos casos haber inclusive los folículos pilosos en cuanto a su implantación se hacen mucho más prominentes, ¿no? Y está relacionado a una patología que después la vamos a ver en una diapositiva ya, en cuanto a la foto, está relacionado a un tipo de infección dérmica, ¿no? Que es el acné rosado, llamado también, y cuando les digo, probablemente muchos se van a recordar, la rinofima, ¿no? La rinofima es la rosácea, ¿no? La rosácea. Muy bien, entonces la rinofima relacionado a una infección bacteriana, consecuencia la rosácea, y se manifiesta como un engrosamiento de todas las de la ventana de las fosas nasales. Cuando ustedes vean aleteo nasal, por ejemplo, la infección, ¿qué cosa es el aleteo nasal? Es el movimiento, ¿no?, diríamos voluntario de las alas de la nariz. ¿Qué nos hace pensar? Que pueda haber alguna situación de dificultad respiratoria y el paciente está haciendo un esfuerzo por ingresar aire, obviamente oxígeno, por las fosas nasales, por lo tanto, ¿qué va a haber? Aleteo nasal. Entonces, si usted ve una persona que está con aleteo nasal, ¿qué cosa van a buscar? Si está cianosis, si está cianótico, si está polimneico, si está taquineico, si tiene paralelamente tiraje subcostal, en fin, ya van a orientarlos. Puede también el aleteo nasal deberse a una situación patológica desde el punto de vista de un tic, pero es raro, porque mayormente el movimiento es voluntario, no es tanto involuntario. ¿Qué cosa es la ocena? ¿No? Cuando hay alteraciones a nivel de la función de la nariz, ¿qué cosa es? ¿Qué función tiene la nariz? Tiene una función sensorial, ¿no? Y dentro de esa función sensorial tiene evaluamos el sentido de la olfacción. Hay personas que pueden tener alterados ese sentido de la olfacción, por lo tanto, no se dan cuenta que hay secreciones, diríamos, malolientes, o placas, o costras, que se van contaminando con los gérmenes, y pueda haber un olor nauseabundo para nosotros, ¿no? Un olor fétido, pero para ellos no. Eso es lo que se llama ocena, ¿ya? Les puedo poner un caso clínico en el examen,
¿no? Y les puedo decir si se trata de una ocena o no. Y en algunos casos se puede acompañar de miasis. ¿Han escuchado ustedes del término miasis? ¿No? La miasis es cuando empiezan a crecer larvas de los insectos en las heridas. Entonces hay personas, por ejemplo, las personas con problemas psiquiátricos, abandonados, ¿no? O personas con problemas de abandono social, en fin, tienen úlceras, ahí deja sus huevitos el mosco y empieza la mosquita y empieza ahí a desarrollarse las larvas, y eso se llama miasis, ¿no? Entonces podríamos tener asociado una ocena con una miasis, ¿no? Eso es importante. Términos como epíxtasis, porque yo voy a observar, todo esto es a la inspección, ¿no? ¿Qué cosa voy a observar cuando me dicen epíxtasis? Obviamente la salida, por las fosas nasales pueden salir líquidos, ¿no? De varios tipos. Por ejemplo, puede salir líquido mucoso, ¿no? Porque tenemos glándulas mucosas, ¿no? Secreción mucosa. Puede salir líquido cefalorraquídeo, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que por las fosas nasales puede salir líquido cefalorraquídeo? Sí, cuando hay una fractura de piso medio en la base del cráneo, en un traumatismo encefalocraniano severo, puede haber pasaje del líquido cefalorraquídeo y entonces puede salir por la fosa nasal, ¿no? Y obviamente tiene su nombre. Cuando sale el líquido cefalorraquídeo se llama, diríamos, la etimología, ¿no?, griega para la nariz es rino, ¿no? Entonces, cuando hay líquido, por ejemplo, de cefalorraquídeo, nos llama rinorraquia, ¿no? Rinorraquia. En este caso no es rinorraquia, es epístasis. También podría decir rinorragia. No confundan rinorragia con rinorraquia, ¿ya? Rinorragia, sangrado. Epístasis cuando está en relación a una situación de alteración vascular o a una situación traumática, ¿no? La siguiente. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, las partes de la nariz que siempre son importantes evaluarlas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? No es la ocena, ¿no? La ocena básicamente uno la identifica, ¿por qué? Por la olfacción, ¿no? Acá lo que estamos viendo es una úlcera, ¿no? Una úlcera a nivel. La nariz puede ser asiento de muchos procesos infecciosos. Un ejemplo típico de cómo se puede destruir la nariz y finalmente quedar un hueco es una infección por un parásito en la selva, ¿no? Sobre todo en las zonas tropicales, ¿no? Hay la visceral y la cutánea. ¿Cómo se llama? Usted la llevó parasitología, ¿no? ¿Cómo se llama? La famosa UTA, ¿no? La leishmaniasis, ¿no? Entonces la leishmaniasis, por ejemplo, es una enfermedad parasitológica que puede condicionar una destrucción progresiva, una úlcera o inclusive pérdida de todo el cartílago a nivel del tabique nasal, ¿ya? Obviamente problemas traumáticos, ¿no?, problemas oncológicos, ¿no?, infecciones bacterianas, abscesos, en fin, y todas las lesiones primarias y secundarias que ustedes conocen y han hecho en piel y faneras pueden asentar a nivel de la nariz. La siguiente. Entonces, ahí estamos lo que habíamos hecho inicialmente, ¿no? Nariz en silla de montar, ¿no? Deprimida en la zona del medio, y yo puedo pensar, entonces, ¿qué tendría que hacer con este muchacho? Investigar si es que hay alguna relación con un cuadro infeccioso, pero si yo descarto todas las posibilidades patológicas, ¿con qué me voy a quedar? Con una cuestión de tipo constitucional. Es así su nariz, ¿no? No le vamos a buscar algo donde no hay, pero primero tengo que descartarlas, ¿ya? Y eso es importante. La siguiente. Y ahí está, ¿no?, lo que es la rinofima, ¿no? El acné rosado, más conocido como la rosácea, ¿ya? La siguiente, ¿no? Ahora, cuando yo examino nariz, es importante, ¿qué cosa? Que yo pueda tener una visión, si no es completa, la más amplia posible. ¿De qué? De las fosas nasales. Y para ello puedo, obviamente hay que poner en una posición correcta, eso en la práctica ustedes lo van a hacer, el paciente tiene que estar con la cabeza un poco levantada y yo con el dedo puedo levantar la punta de la nariz y puedo observar a través de un haz de luz. Pero si quiero hacer una valoración mucho más completa, ¿qué cosa voy a hacer?
puedo usar como habíamos dicho ayer, en el primer momento, alguna situación o instrumento que me posibilite ver mejor, tener mejor visión. Y entonces se llama un espéculo nasal, ¿no? Un espéculo nasal o un rinoscopio, ¿ya? Es importante que ustedes, ahora que hay la posibilidad de que están empezando recién el curso, que se pueden comprar un pantoscopio, sería excelente, ¿no? En vez de comprarse un celular de 3.000 soles, cómprense un pantoscopio que está costando creo que 500 soles, 600 soles, y ustedes pueden tener ahí oftalmoscopio, rinoscopio, laringoscopio, ¿no? Otoscopio y todas las posibilidades para poder evaluarlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Aquí, ¿qué es lo que se está viendo? Yo puedo ver muchas cosas, ¿no? Puedo ver la mucosa, puedo ver el septum y puedo ver, ¿qué cosa? Los cornetes y los meatos, ¿no? Esa es una cosa importante, los cornetes y los meatos. No voy a ver el meato superior ni el cornete superior, pero sí el medio e inferior. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los cornetes? No en la clase de fisiología, ¿no? Pero los cornetes sirven básicamente para darle, ¿no? Darle temperatura, darle humedad y sobre todo darle dirección al aire que ingresa a las fosas nasales. Entonces, mira, cuando yo uso el espéculo nasal, puedo ya observar estas cosas. Y aquí ya lo estamos viendo en vivo. Por ejemplo, es importante evaluar la coloración de la mucosa. Es importante evaluar ciertas lesiones primarias o secundarias que se presenten a nivel de las mucosas, ¿no? De la misma manera, los cornetes, ¿no? Las vibrisas son importantes y acá tenemos el cornete medio, el cornete inferior. Sobre todo, lesiones primarias o secundarias, porque yo podría encontrar, si hay vellosidades, ¿qué cosa puedo encontrar? Un forúnculo. ¿Sí o no? Puedo encontrar un forúnculo, puedo encontrar una foliculitis, ¿no? Puedo encontrar ciertas complicaciones por la presencia de estos elementos. Obviamente, lo primero que tengo que investigar, ¿qué cosa es? La permeabilidad, ¿no? Ese es otro aspecto importante de fosas nasales, ¿no? Es frecuente, ¿qué cosa? Los cuerpos extraños. O es frecuente el crecimiento de algunos elementos como son los pólipos, ¿no? O sea, situaciones que puedan condicionar la permeabilidad y obviamente dificultad para la respiración y condicionar problemas ya no solamente a nivel de vía respiratoria alta, sino también baja. La siguiente, acá por ejemplo, un ratito estamos viendo, ¿no? La alteración en la coloración de la mucosa, ¿no? Mientras acá es pálido, ¿no? Rosado, aquí ya estamos viendo oscuro, casi yendo para, diríamos, grisáceo, ¿no? Negro. Entonces me haría pensar que hay un cuadro inflamatorio severo, quizás una necrosis por ahí, o una úlcera que va a aparecer. La siguiente. Entonces, en nariz es importante evaluar una función que, diríamos, es importante desde el punto de vista sensorial, es la olfacción. Y si es que hay una alteración en la olfacción, esta puede ser ¿de qué tipos? ¿No? Puede estar ausente, puede estar normal, o puede estar aumentada, o puede estar distorsionada, ¿no? Entonces, si está ausente, ¿cómo se llamará? Anosmia. Si está normal, olfacción normal. Si está aumentado, hiperosmia, ¿no? Y si está distorsionado, uno es la cacosmia y el otro es la parosmia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una parosmia y una cacosmia? La parosmia es simplemente la distorsión del olor. Es decir, me pone café y yo le digo que es chocolate. En cambio, la cacosmia es una distorsión, pero además es solo la identificación con un olor de tipo náusea punto. Es decir, me ponen café, me ponen leche, lo que fuera, y yo refiero que es un olor fétido, nauseabundo. Y es importante. Muchas veces se han hecho diagnósticos de tumores a nivel de la región frontal solamente por presencia de cacosmia. ¿Ya? Entonces de pronto hay una distorsión, una alteración y uno dice, ¿qué está pasando? Hacen toda la evaluación a nivel del par craneal
¿Qué par craneal? ¿Primero o segundo? El olfatorio. No, el primer par craneal. Todo está ad íntegro, agarra, hacen una valoración radiológica, una resonancia y un tumor a nivel frontal que condiciona alteraciones de ese tipo. Entonces es importante saberlas reconocer, ¿ya? Hasta ahí, claro, entonces lo que yo debo examinar en fosas nasales o nariz, en nariz básicamente. Pasamos a lo que es oreja, ¿no? Y en oreja, ¿qué cosa tengo que evaluar? Lo mismo, ¿no? La implantación, la forma, el tamaño, ¿no? La localización y sobre todo las estructuras externas e internas, ¿no? Y ahí ya ustedes esto lo manejan mejor las partes de la oreja, porque es importante saberlas reconocer. En la mañana le preguntaba a los muchachos, les decía, ¿qué parte es esto? ¿No? Y eso es el trago. El trago, ¿por qué es importante? Porque hay un signo importante que me orienta a una infección de conducto auditivo externo, ¿no? Porque hay conducto auditivo externo, medio e interno. Cuando yo presiono a nivel del trago y produzco dolor, probablemente sea una infección del oído externo, no es oído medio ni interno, que después lo vamos a ver. La siguiente. Entonces, el tamaño, como he dicho, grande o chico, eso es lo importante, ¿no? Hay que ver si es que hay presencia o no. Yo puedo translucir, o sea, hacer una transluz de la luz, valga la redundancia, para poder identificar si es que hay o no hay elementos extraños hacia el pabellón auricular. Y ahí hablamos de lo que son los tofos. ¿Qué cosas son los tofos? Son precipitaciones de sales de ácido úrico, ¿no? A nivel del hélice. Entonces, una bolita, una transluz, hay dolor. ¿Yo qué puedo pensar? Mira, tan solamente al encontrar un tofo, yo le pregunto inmediatamente al paciente, ¿qué le pregunto? ¿Usted sufre de gota? ¿Por qué? Porque la gota, ¿qué cosa es? Precipitación de ácido úrico, hiperuricemia. Para eso es la semiología. Un solo dato y yo puedo descubrir un diagnóstico o puedo confirmar un diagnóstico. Y eso es importante, ¿no? El conducto auditivo externo, ¿no? Es importante. ¿Por qué? ¿Qué cosa voy a valorar en el conducto auditivo externo? Voy a valorar la permeabilidad. Ese es un aspecto importante. Igual que en nariz, ¿no? En este conducto auditivo externo puede haber, ¿qué cosa? Cuerpos extraños, ¿no? De todo tipo, en niños sobre todo, ¿no? Y puede haber en conducto auditivo externo un aspecto importante que, diríamos, produce una alteración en la permeabilidad del conducto auditivo, es la presencia de cerumen, ¿no? El cerumen es otra cosa que yo tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque puede haber impactación del cerumen y el paciente puede tener como consecuencia, ¿qué cosa? No solamente baja en la audición, que es la hipoacusia o la acusia, sino puede tener problemas de vértigos o mareos cuando esta es muy severa, ¿no? Y obviamente la molestia como un cuerpo extraño. Hay gente que se hace periódicamente un lavado de oídos y salen unos tacos, ¿no? Unos tapones de cerumen, que puede ser un problema, como ya les digo, no solamente para audición, sino también para equilibrio y el vértigo. Igual que por el conducto nasal, por el conducto auditivo puede salir, ¿qué cosa? Líquido cefalorraquídeo en un traumatismo de base. ¿Qué cosa más verían en un traumatismo de piso medio en base de cráneo en la cara? Aparte de la rinorraquia, aparte de la sería otorraquia, ¿no? Pérdida de líquido cefalorraquídeo por el oído. ¿Qué cosas más creen que puedan ver? Entonces ahí hablamos de una equimosis periorbitaria. Equimosis periorbitaria, ¿no? Sería como, ¿te acuerdas que hablábamos de enoftalmo, ¿no? Imaginemos que el ojo está hundido, pero pigmentado, ¿no? Por una equimosis. Si ustedes ven entonces a un paciente con equimosis periorbitaria y ha tenido un traumatismo encefalocraneano, ustedes dicen probablemente tenga una fractura de piso medio. Por lo tanto, tengo que investigar ¿qué cosa? Si hay rinorraquia o si hay otorraquia.
Ese es el razonamiento, para eso sirve la semiología. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, igual puede haber secreción también de secreción purulenta, ¿no? Como consecuencia de un cuadro infeccioso. Se llamará otorrea. ¿Ya? Otorrea. ¿Habrá también otorragia o no? También habrá otorragia, ¿no? Otorragia, otorrea y otorraquia, ¿no? Salida de secreción por el conducto auditivo. La siguiente. La audición es importante, como habíamos dicho, ¿no? La hipoacusia, la acusia, la hiperacusia, sobre todo en pacientes que puedan tener problemas a nivel de conducto auditivo interno, ¿no? Más que externo o medio, ¿no? El tinnitus, ¿qué es el tinnitus? ¿No? Entonces, cuando ya el paciente a ustedes le refiere y le diga, yo siento un sonido, ¿no? Un sonido en mi oído derecho, que es agudo, que es como un, ¿qué te digo? Como un pito permanente. ¿Ustedes qué van a poner en su historia clínica? Paciente presenta tinnitus, ¿no? Eso es importante, ¿ya? En cambio, ¿qué cosas son los acuófenos? ¿No? Acuófenos. Diríamos, es un tinnitus, pero con la diferencia de que te produce dolor. ¿Ya? Algo así como una otalgia, ¿no? O sea, dolor por un sonido, y estamos hablando de acuófenos. La siguiente. Entonces, ahí está el equipo, ¿no? El otoscopio, y valorar todas las estructuras que nosotros, no se olviden de la parte ósea, ¿no? En la parte ósea, ¿qué hueso es importante valorar? Externamente, ¿no? Estamos todavía en conducto auditivo externo, ¿no? ¿Qué cosa? La mastoides, ¿ya? Es importante la mastoides, ¿no? ¿Por qué? Porque cuadros infecciosos a nivel de la mastoides van a condicionar procesos infecciosos a nivel del oído. Una patología típica es los colesteatomas, ¿no? La siguiente. Muy bien, ahora estamos en oído medio, ¿no? En el oído medio, ¿qué cosa es importante? La membrana timpánica. ¿Qué cosa voy a valorar de la membrana timpánica? Primero su presencia, ¿no? Que haya o no haya membrana timpánica. Lo segundo, la integridad de la membrana timpánica. Lo tercero, la forma, ¿no? Está convexa, está cóncava, está plana. Lo otro, la coloración, ¿no? La coloración de la membrana timpánica, ¿ya? Obviamente, para nosotros no vamos a identificar lo que es los huesecillos del oído medio, ¿no? Eso es el otorrino, y probablemente otorrino con gran experiencia. Pero a nosotros nos interesa la integridad, lo que yo les he mencionado. Acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Una perforación de la membrana timpánica, como consecuencia probablemente de un trauma, que puede ser un trauma mecánico o un trauma acústico, ¿no? ¿Cuándo es un trauma acústico? Yo estoy pasando por ahí, revienta una dinamita, ¿no? Las ondas expansivas son tan potentes que rompe mi tímpano y tengo problemas de audición, ¿no? En cambio, mecánicas, la más conocida, ¿cuál es? El famoso de estar metiéndose, ¿no? Los cuerpos extraños, y entre ellos los hisopos, ¿no? Puede producir, inclusive como consecuencia del procedimiento, ¿sí o no? No sé poner adecuadamente el otoscopio, hace un movimiento brusco y yo le puedo perforar el tímpano. O inclusive en los procedimientos en los cuales hay que sacar cuerpo extraño, ¿no? En niños sobre todo es frecuente. Yo he visto, se mete la cucaracha, se mete el mosquito, se mete la alberjita, se mete el borrador, ¿qué no hemos sacado del oído, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado por la membrana, ¿no? Su color siempre, ¿no? Este color traten de guardárselo en su disco duro, ¿no? Porque muchas de las mucosas de las vías respiratorias tienen este color, ¿no? Y cuando varía hacia mucho más intenso, ¿no? Peor acá, o hacia mucho más pálido, entonces uno tiene que decir, acá esto no es normal, hay alguna alteración, ¿ya? Entonces, cuando está muy rojo, obviamente tengo que pensar que está muy hiperémico, ¿no? Muy inflamado, entonces hay vasodilatación. En cambio, cuando está
negro, probablemente haya poca, ¿no?, irrigación, hay obstrucción. Y si veo blanco, peor, ¿no? Probablemente no hay tejido desvitalizado. Entonces es importante ver el brillo, sobre todo, ¿no? Si está opaco o no está opaco, ¿ya? Aquí hay una presencia de infección en el oído medio, hay colección, un hematoma, probablemente un absceso, ¿no? ¿Qué cosa se me ocurriría hacer para sacar ese absceso? Entonces, cuando se inflama el oído medio, se llama miringitis, ¿ya? Miringitis, ¿ya? Inflamación a nivel de la membrana timpánica, ¿no? Entonces, ¿qué diría? Una miringotomía, ¿no? Hago un cortecito y saco. Muy bien, la siguiente. En cuanto a la boca, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Bueno, la parte de la dentadura, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa son aspectos que nos puedan orientar a problemas generales, ¿no? Sistémicos. En este caso, la úvula, ¿no? ¿Qué me interesa de la úvula? Su posición, ¿no? ¿Qué me interesa del velo del paladar? Su posición, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo veo una úvula desviada, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar que probablemente haya una alteración neurológica, ¿no? Compromiso de un par craneal. Si veo alteración en la posición de la úvula, en la posición de del velo del paladar, ¿no? Obviamente, aquí ¿qué cosas están? Las amígdalas, ¿no? Tejido linfático, las amígdalas en todas sus características, tamaño, brillo, ¿no? Y presencia de exudado, no exudado. La lengua también en todas sus características. La siguiente, ¿no? El labio. ¿Qué tengo que ver? La resequedad o la humedad. El estado de hidratación puedo ver evaluando la mucosa del labio. Inclusive hay una patología que se llama la serostomía, que habíamos dicho el día de ayer, que condiciona ausencia de salivas, resequedad de la mucosa, por lo tanto alteración en la mucosa del labio. Y cuando hablamos de alguna alteración a nivel de la mucosa del labio, y si se trata de inflamación, estamos mencionando, ¿no?, el término queilosis, ¿no? Si ustedes ven un labio rojo, ¿no?, con dolor reseco y que está en relación a un cuadro inflamatorio, queilosis, ¿no? Queilosis, ¿no? Ahora, el angioedema es otro aspecto importante que yo puedo identificar evaluando solamente el labio, ¿no? Angioedema, ¿qué cosa es? Edema del... El angioedema es una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Cuando hay diríamos, una reacción alérgica, ¿no? Pero del estado más severo, en relación a lo que se llama un shock anafiláctico. Entonces el paciente tiene edema palpebral y también tiene edema a nivel de los labios. Cuando yo tengo una reacción de hipersensibilidad con edema en los labios, edema en los párpados, y el paciente está con vasodilatación, o sea, con un eritema marcado, hay prurito, hay dificultad para respirar, yo diría es un angioedema. Entonces lo relaciono, ¿no? El herpes son lesiones, ¿no?, que aparecen a nivel del labio, vesículas pequeñas, ¿no?, o lesiones mucho más severas, como en este caso ya las lesiones destructivas de la mucosa, no solamente superficial sino profunda, hablando ya de los carcinomas. Entonces, evaluar la forma, la apertura, la coloración, la mucosa, ¿no?, evaluar la presencia o no de lesiones primarias o secundarias, y sobre todo a nivel de los ángulos, ¿no?, si es que hay presencia de escoriación, fisura, y entonces estamos hablando de cuadros como las queilosis y queinitis. La siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, una lesión muy severa a nivel de los labios, que ya no solamente agarra la parte de los labios, sino destruye parte del macizo facial y la cara, ¿no? ¿Qué cosas son las melanoplaquias, ¿no? Entonces hay placas que también pueden asentar a nivel de la lengua, sobre todo, ¿no? Unas placas blanquecinas, unas placas amarillentas. Ustedes habrán escuchado de las leucoplasias. ¿Qué cosas son las leucoplasias? Placas blanquecinas que se adhieren hacia la lengua. A diferencia de otra patología que también tiene la condición de placas blancas, como es la monilia,
¿Qué cosa es la monilia? Es una infección por hongos, ¿sí? Se llama, ¿no?, el muguet. ¿Han escuchado ustedes del muguet? Entonces, igual, ¿no? Hay unas placas que se pueden formar. Las melanoplaquias, o sea, en este caso, cuando está relacionado a la enfermedad de Addison, las melanoplaquias son oscuras, ¿no? En cambio, las leucoplaquias, blancas, y las eritoplasias, blancas. Las manchas de Copley. Al inicio hablábamos de la historia clínica, y en la historia clínica podía haber síntomas o signos patognomónicos, ¿no?, propios de ellos, únicos, ¿no? Y esto es un signo patognomónico. Es una vesícula que aparece como consecuencia de una infección viral a nivel de la mucosa de la boca, sobre todo a nivel del paladar blando, en el sarampión, ¿no? O sea, ahora hay que buscar bastante manchas de Copley porque está rebotando el sarampión. Estomatitis, obviamente, una alteración mucho más compleja, inflamación de la boca. La siguiente. Las encías de la misma manera, ¿no? Hay que ver si están hipertróficas, si hay secreción, si es que están eritematosas, ¿no? Si es que hay algún cambio en la coloración, ¿no? Y de esa manera orientarme. Un clásico ejemplo en la valoración de las encías no solamente es la piorrea, ¿no?, sino la hipertrofia gingival en pacientes con alguna posibilidad de compromiso mielodisplásico, ¿no? Una forma de manifestación de la leucemia es el sangrado de las encías y la hipertrofia de las encías, ¿no? Y entonces hace todo un conjunto de valoración integral y puede ser parte del problema hematológico. La siguiente. Bueno, las características. ¿Qué cosa es lengua saburral? Ustedes tienen que poner ya en su historia clínica cuando evalúa lengua saburral. Y entonces el que lee interpreta rápidamente. La lengua saburral es cuando en la superficie o en la cara ventral de la lengua hay acúmulo o resto de ¿qué? De detritus, básicamente alimentarios, ¿no? En pacientes que no se hace una adecuada higiene o en personas que no se hace una adecuada higiene de la boca. Entonces la saburra es un acúmulo. No vaya a confundir con el mugre o la monilia, no vayan a confundir con la leucoplasia, ¿ya? Porque en el caso clínico que le vamos a poner en el examen, vamos a integrar todas estas cosas, ¿ya? El tamaño, obviamente, el tamaño de la lengua en pacientes que son acromegálicos, en pacientes que son el hipotiroideo, ¿no? La macroglossia, ¿no? La lengua que protruye ya del entorno de la cavidad oral. La sequedad, en algunos casos, por ejemplo, cuando hay presencia de problemas renales y precipitación de urea, y entonces la resequedad, ¿no? Las atrofias de las papilas. Es importante también valorar la superficie desde el punto de vista del tacto para ver si es que hay o no una adecuada presencia de las papilas gustativas o es una lengua depapilada, ¿no? Por ejemplo, típico en un paciente con anemia megaloblástica, ¿no? La siguiente. Entonces ahí tenemos, ¿no?, las papilas, la diferenciación entre los 2 tercios y el tercio externo, ¿no? Sobre todo en cuanto a su inervación neurosensorial. Las características, ¿no? Lengua geográfica, ¿no? O en este caso la presencia de aftas, lesiones virales, ¿no? Más o menos como unas úlceras. Pero si ustedes ven solamente estas placas, uno diría es una leucoplasia. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Otro aspecto importante cuando uno evalúa la boca, ¿qué cosa es? El aliento, ¿no? Y hablamos ahí de la halitosis. Entonces, cuando ustedes identifiquen un aliento especial, y hay alientos que te orientan a ciertas patologías. El típico ejemplo, ¿cuál es? Aliento a olor a manzana, ¿no? ¿En qué caso? En un caso de un paciente con una descompensación aguda de la diabetes. ¿Qué cosa es? La cetoacidosis diabética. Entonces, aliento a manzana, cetoacidosis diabética. Fetor, ¿qué cosa voy a poner yo? Yo no voy a poner aliento a manzana. Voy a poner, ¿qué cosa? Fetor. El aliento también puede ser definido como fetor. Entonces, fetor, olor a manzana. Fetor cetósico. ¿Ven? Fetor cetósico suena más bonito, ¿no? Cuando yo pongo en historia clínica, el otro que le dice, este es característico de un paciente con cetoacidosis. O fetor urémico, ¿no? En un paciente que tiene
retención de urea o sobre todo de amoníaco como consecuencia de un problema renal. O fetor hepático, ¿no? Entonces es importante, bueno, cuando hacen una valoración, los policías que si has tomado o no has tomado alcohol, fetor alcohólico, ¿no? Aliento alcohólico. Es diferente a decir etilismo, ¿no? O sea, porque yo creo que no sale y todas esas cosas. Entonces es importante, ¿no? En estos casos, cuando yo evalúo, inclusive, ¿ve? Cuando hay, bueno, nadie se toma cianuro, pero puede uno identificar por estas características la ingesta de una sustancia tóxica. La siguiente. Cialorrea es otro término importante, ¿no? ¿Qué cosa es la cialorrea? Abundancia de saliva, ¿no? Cuando uno va, ya se acerca la hora para almorzar, empieza a salivar, entonces hay cialorrea. Pero también pueden haber patologías que producen cialorrea, ¿no? Porque alteraciones a qué nivel? Básicamente a nivel de la glándula parótida, ¿no? Y hay un término que se llama cialitis. ¿Qué cosa es la cialitis? Es una inflamación del conducto de esteno, ¿no? ¿Para qué sirve el conducto de esteno? Para llevar la saliva hacia la cavidad oral. ¿Dónde desemboca? Más o menos a nivel del segundo premolar o molar, ¿no? Del segundo molar a nivel de la boca, ¿ya? Entonces es importante en la boca evaluar la faringe, ¿no? Básicamente la musculatura, pero la coloración de la mucosa, la dentadura, que obviamente es importante para orientarlos desde el punto de vista de alguna patología. La siguiente. Entonces, ahí que estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo las amígdalas, ¿no? Hipertróficas, ¿no? Hiperémicas, con presencia de exudado. Yo podría decir entonces una faringoamigdalitis aguda. Si estuviera negra, diría aguda, supurada o necrosal, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay las alteraciones. La siguiente. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente a lo que es cuello.